¿Alguna vez leíste algo en la Biblia que te hizo frenar en seco? Que te obligó a volver atrás, a leer de nuevo y a preguntarte en voz baja, ¿realmente dice eso? Porque hay pasajes que no se citan en prédicas, versículos que no se imprimen en tazas, ni se usan para consolar a nadie. Hay palabras que fueron escritas no para calmarte, sino para despertarte. Y una de ellas está escondida como una joya enterrada en el corazón del libro de los Salmos. El Salmo 82 no es una alabanza, no es una súplica, no es un poema de gratitud, es un juicio, una escena de tribunal en el cielo. Dios está de pie, pero no solo, está rodeado, no de hombres ni de ángeles con arpas, está en medio de otros dioses. Sí, escuchaste bien, Dios está en medio de dioses y los juzga. No estamos hablando de metáforas, no de ídolos de piedra ni de figuras mitológicas. El texto es claro, y si no te escandaliza, es porque aún no has comprendido su profundidad. Porque lo que está en juego aquí no es solo teología, es el destino de las naciones, es el trasfondo espiritual de toda injusticia. Es una rebelión antigua, silenciosa, cósmica, que sigue afectando el mundo donde tú y yo vivimos. Este no es un video para entretenerte, es una invitación a ver lo invisible, a cruzar la cortina y entrar en la sala del trono, a escuchar con temor y temblor lo que Dios le dice a los que se creían intocables, porque una vez que entiendes el Salmo 82, no puedes volver a mirar la guerra espiritual con los mismos ojos. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de leer la Biblia, podría cambiar la forma en que entiendes todo lo que ocurre a tu alrededor. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Así comienza el Salmo 82. Una frase breve, pero que contiene una de las escenas más desconcertantes de toda la Escritura. Imagina esto por un momento. El cielo no como un lugar etéreo lleno de nubes, sino como una sala de gobierno, una corte majestuosa, donde el Creador se sienta como juez supremo. Y a su alrededor no hay tronos vacíos, hay otros seres, seres espirituales, llamados dioses. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa la reunión de los dioses? ¿Es esto una metáfora? ¿Un recurso poético? No. El texto hebreo es explícito. La palabra usada para Dios es Elohim, pero lo más intrigante es que la misma palabra se usa también para referirse a los dioses que lo rodean. Elohim en medio de Elohim. Una escena que desafía todo lo que normalmente se enseña en los púlpitos. Esto no es politeísmo, no se está hablando de múltiples dioses supremos. La Biblia es clara en afirmar que solo hay un Dios altísimo, único, eterno, pero eso no significa que sea el único ser espiritual que existe. Lo que este salmo describe no es un panteón de igual a igual, es una jerarquía espiritual, una administración celestial donde el Dios de dioses gobierna sobre otros Elohim que Él mismo ha creado y a los que ha delegado funciones específicas. Dios no está solo en el mundo espiritual. Él reina sobre un consejo divino, un cuerpo celestial que aparece en otras partes de la Escritura, aunque pocos se detienen a notarlo. En el libro de Job, capítulo 1, los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos está Satanás. En el primer libro de los Reyes, capítulo 22, el profeta Micaías ve al Señor en su trono, rodeado de espíritus que deliberan. Y en Daniel, capítulo 7, el anciano de días se sienta mientras millares de seres lo sirven y lo adoran. La Biblia, cuando se lee sin filtros, revela que hay estructuras espirituales complejas, cortes celestiales, asambleas invisibles donde se discuten los destinos de los reinos, y allí, en medio de esa sala sagrada, está el Dios Altísimo juzgando a los que debieron ser justos. Lo que el Salmo 82 describe no es un evento aislado, es una manifestación del gobierno divino.
Pero este día no es como otros. Hoy hay tensión en la sala. Hoy no se celebra nada. Hoy hay juicio. Y los acusados no son humanos. Son los guardianes que fallaron, los dioses que se corrompieron, los que, en vez de reflejar la gloria del Altísimo, buscaron robarla. Y justo cuando nos asomamos a esta escena celestial, comienza el veredicto. Llegados a este punto, la gran pregunta se impone con urgencia. ¿Quiénes son estos dioses que aparecen junto a Dios en el consejo divino? ¿Quiénes son esos Elohim a los que Él les habla con ira? Para entenderlo, tenemos que desprendernos por un momento de las categorías modernas con las que solemos leer la Biblia. En nuestro lenguaje actual, cuando decimos Dios con mayúscula, pensamos inmediatamente en el único, el eterno, el creador del universo. Y cuando oímos dioses en plural, lo asociamos con ídolos, con religiones paganas, con falsedades. Pero en el hebreo antiguo, la palabra Elohim no era un nombre propio, sino un título de categoría. No significaba automáticamente el Dios verdadero, sino que designaba a cualquier ser que habita el mundo espiritual. Así, Elohim podía referirse al Dios Altísimo, pero también a ángeles, a espíritus, a demonios, a los muertos y especialmente a los miembros del Consejo Divino. Lo que el Salmo 82 describe. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. May be less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. No es politeísmo, sino un ecosistema espiritual complejo, donde el único Dios soberano gobierna sobre una multitud de seres celestiales que Él mismo creó y a los que delegó funciones específicas. Estos dioses no son invenciones humanas ni estatuas hechas con manos. Son seres espirituales reales, con identidad, poder, responsabilidades y, como veremos, con capacidad de revelarse. Ellos fueron puestos por Dios como administradores celestiales. Se les entregó autoridad, se les confió el gobierno de las naciones. Y este detalle lo encontramos claramente en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Este versículo nos remonta a la historia de la Torre de Babel. Allí, la humanidad entera se rebeló contra el cielo, intentando establecer su propio nombre y poder. Entonces Dios los dispersó, confundiendo sus lenguas. Pero eso no fue todo. Cuando los dispersó, también los asignó a autoridades espirituales. Es como si dijera, si no quieren que yo sea su rey, entonces estarán bajo la supervisión de otros seres celestiales. Así, las naciones fueron divididas. Cada una fue puesta bajo la vigilancia de un Elohim. Pero Dios se reservó una sola nación para sí, Israel. La Escritura dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Él eligió un pueblo para sí, pero los demás quedaron bajo otros gobernantes espirituales. Estos Elohim tenían una tarea clara: cuidar, guiar, proteger y rendir cuentas al Creador. Eran, en esencia, administradores celestiales del orden mundial. Pero algo falló, y falló de manera catastrófica.
porque en lugar de reflejar la justicia divina, comenzaron a torcerla. En lugar de proteger al débil, lo oprimieron. En lugar de honrar al Altísimo, comenzaron a desear la adoración para sí mismos. No estamos hablando de mitología, estamos hablando de una rebelión real, una traición en el orden espiritual que se extendió como sombra sobre las naciones, una oscuridad que aún hoy se siente en las estructuras de poder, en los sistemas injustos, en los reinos que caen una y otra vez en la corrupción. Y justo ahí, en ese contexto invisible, olvidado por muchos, pero documentado en la palabra, comienza el juicio de Dios sobre los dioses. Estos dioses, estos Elohim que habitan el consejo divino, no eran figuras decorativas, tenían funciones, tenían autoridad. No eran iguales a Dios, pero sí fueron investidos con poder. Eran parte de un diseño celestial donde lo espiritual y lo humano coexistían en armonía bajo un mismo gobierno justo. Pero algo se quebró. Algo dentro de ellos se torció. La rebelión no comenzó con una guerra visible. No hubo rayos ni terremotos al inicio. Comenzó con una decisión interna, con una desviación lenta, pero deliberada. Los que habían sido puestos como custodios espirituales comenzaron a buscar gloria para sí mismos. Los que debían reflejar la luz del Altísimo se enamoraron de su propia sombra. Dejaron de servir y comenzaron a dominar. Dejaron de guiar y empezaron a manipular. Dejaron de ser canales para convertirse en obstáculos. Esos seres espirituales que habían sido colocados para supervisar a las naciones se convirtieron en sus opresores. Comenzaron a influenciar a los reyes. Inspiraron idolatría, torcieron leyes, sedujeron corazones, alimentaron la corrupción de los sistemas humanos desde las raíces invisibles del poder. Se convirtieron en los verdaderos arquitectos del caos espiritual. Por eso, la Biblia insiste una y otra vez en que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque detrás de muchos conflictos políticos, de muchas guerras sin sentido, de muchas injusticias que parecen no tener explicación, hay algo más. Hay tronos invisibles. Hay Elohim caídos que aún operan, que aún arrastran naciones enteras hacia la oscuridad. Y Dios los ha estado observando, ha visto cómo pervierten la justicia, cómo cierran la boca al que clama, cómo desprecian al pobre y al inocente, cómo se alimentan de la adoración que no les pertenece. Y llega un momento en que el silencio del cielo se rompe. Ese momento está descrito en el Salmo 82, no como una explosión, sino como una declaración. Dios se pone de pie, no para escuchar, sino para hablar, no para deliberar, sino para juzgar. La paciencia se ha terminado, la gracia ha sido rechazada, y la voz del juez comienza a resonar entre los tronos espirituales. Lo que se revela aquí no es teología abstracta, es la manifestación de la justicia divina. Una justicia que no comienza en la tierra, sino en los cielos. Entonces el cielo se detiene, la sala del trono guarda silencio, y el Dios eterno, justo y soberano, alza su voz. Pero esta vez no se dirige a los hombres, no está corrigiendo a profetas ni reprendiendo a reyes humanos. Su mirada se posa sobre los tronos espirituales, sobre los seres invisibles que fallaron en su misión sagrada, y les habla con autoridad ardiente, con el fuego de la justicia que no puede ser sobornada ni ignorada. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Así comienza el juicio en el Salmo 82, versículo 2. Es un llamado directo, una denuncia sin rodeos. Dios les dice: los he visto cómo favorecen al malvado, cómo han cerrado los ojos ante el sufrimiento del inocente,
cómo han usado su autoridad para promover el caos en lugar del orden. Y ahora, la verdad no puede seguir esperando. Este no es un reproche casual, es un trueno divino, es la declaración de un juez santo que ha contemplado demasiado tiempo la corrupción de los que fueron exaltados. Y si en la tierra los jueces injustos son una abominación, cuánto más lo serán aquellos que gobiernan desde el plano espiritual, con conocimiento, con poder, con acceso a lo eterno. Dios no solo les cuestiona, les recuerda cuál era su tarea. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Eso dice el versículo 3. Esa era su función, proteger al vulnerable, interceder por el indefenso, garantizar que el mal no tuviera la última palabra. Pero no lo hicieron. Y aquí es donde el Salmo se vuelve aún más impactante, porque revela que para Dios, el ejercicio del poder, incluso el espiritual, siempre debe estar al servicio de la justicia. El propósito de su consejo divino nunca fue dominar, sino reflejar su carácter, mostrar su compasión, representar su santidad, defender a los que no tienen voz. Y cuando esos representantes espirituales fallan, el cielo tiembla. El versículo 5 lo deja claro. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Es como si Dios dijera, su corrupción ha desestabilizado el universo, su ceguera ha oscurecido la tierra, porque cuando los que gobiernan desde lo alto pierden el rumbo, las consecuencias no se quedan en las alturas. Se sienten aquí abajo, en cada lágrima no escuchada, en cada injusticia perpetuada, en cada sistema que parece no tener redención. La gravedad del juicio no está solo en la ira de Dios, sino en la profundidad del quebranto. No está juzgando simplemente actos aislados. Está exponiendo una traición que ha afectado los mismos fundamentos del mundo, y lo que vendrá no será solo castigo, será una caída que cambiará el orden de lo invisible. Entonces llega la sentencia más desconcertante de todo el juicio. Dios, el que los creó, el que les confió autoridad sobre las naciones, declara con una mezcla de memoria y lamento: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los príncipes. Salmo 82, versículos 6 y 7. Es una caída anunciada, una degradación cósmica, un recordatorio solemne de lo que fueron y de lo que serán. Dios no olvida su diseño original. Él los llamó dioses, los reconoció como hijos del Altísimo, les dio un lugar en su consejo, les entregó poder, les permitió participar en el gobierno de su creación, pero ahora ese lugar les será quitado, porque traicionaron la confianza, porque corrompieron la justicia, porque buscaron la gloria que solo le pertenece a Él. Como hombres moriréis. La expresión resuena con fuerza. Estos no eran hombres, no nacieron en la tierra, no fueron hechos de barro, pero ahora compartirán el destino de los príncipes terrenales. La caída, el juicio, la ruina, serán despojados de su gloria, perderán su trono, su estatus eterno será arrancado. Caerán como cayeron los reyes orgullosos, como cayeron los imperios que se erigieron sin Dios. Esta es más que una sentencia, es una profecía, porque no se trata solo de algo que ocurrió en el pasado, es una realidad espiritual que sigue desarrollándose. La Escritura enseña que llegará el día en que todas las potestades rebeldes serán destruidas, cuando Cristo reine por completo y todas las fuerzas espirituales opuestas sean puestas bajo sus pies. Pero incluso ahora, en el tiempo presente, esa caída ya ha comenzado. Cada vez que el reino de Dios avanza,
cada vez que la luz expone las tinieblas, cada vez que alguien rompe con la idolatría o se libera de una opresión espiritual, una parte de ese juicio se activa, porque el poder de esos dioses ya no es absoluto, están condenados y lo saben. Y mientras el cielo emite su veredicto, la tierra gime, porque el eco de esa sentencia no se queda en los cielos, desciende, vibra en las estructuras humanas, se manifiesta en cada nación que busca justicia verdadera, en cada alma que anhela redención. El clamor de los pueblos oprimidos no es solo un lamento humano, es una súplica espiritual para que el único Dios verdadero recupere lo que le pertenece. Y esa súplica está a punto de convertirse en una proclamación. El juicio ha sido pronunciado, la sentencia ha sido sellada. Los dioses que una vez ocuparon tronos en las alturas están condenados a caer como mortales. Y entonces el salmo culmina con un grito, un clamor que no viene del trono, sino desde lo profundo de la creación. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo 82, versículo 8. Es más que una súplica. Es una declaración profética. Es el alma de la humanidad clamando por justicia verdadera. Es el gemido de la historia pidiendo que el Creador recupere lo que fue entregado a poderes corrompidos. Es el eco de la tierra pidiendo al cielo, haz lo que solo tú puedes hacer. Y esa oración fue escuchada. Porque siglos después de que este salmo fuera escrito, ese mismo Dios se levantó, pero no con fuego, no con ejércitos. Se levantó en silencio, en un pesebre, caminó entre nosotros como hombre, enseñó, sanó, restauró. Pero su misión iba más allá de los milagros visibles. En cada palabra que pronunciaba, en cada demonio que expulsaba, en cada vez que decía, el reino de Dios se ha acercado, estaba enfrentando a las mismas potestades que el Salmo 82 denunció. Jesús no vino solo a salvar individuos, vino a recuperar las naciones, a quebrar el dominio de esos Elohim caídos, a cumplir la súplica de ese clamor, levántate, oh Dios, y lo hizo. Cuando fue levantado en una cruz, parecía que había perdido, pero al tercer día resucitó. Y con esa resurrección, la autoridad cambió de manos, el poder fue restaurado y el veredicto fue ejecutado. Por eso, antes de ascender, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está de nuevo, las naciones, aquellas que fueron entregadas al gobierno de dioses rebeldes, ahora deben ser reconquistadas por el reino de Dios. Y aquí es donde todo se conecta contigo, porque hoy tú y yo vivimos entre dos realidades. Por un lado, el mundo aún está marcado por la influencia de poderes caídos. Se manifiesta en la violencia, en la corrupción, en la idolatría, en la injusticia que aún golpea a millones. Pero, por otro lado, el reino de Cristo ya ha comenzado a crecer. Está vivo, está en movimiento. Se revela en cada acto de compasión, en cada oración sincera, en cada decisión de caminar en luz y no en sombra. Cada vez que eliges perdonar, en lugar de odiar, cada vez que amas al quebrantado, en lugar de ignorarlo, cada vez que vives como si el reino de los cielos ya estuviera aquí, estás cumpliendo la respuesta al Salmo 82. Estás participando en la restauración del orden divino, estás declarando con tu vida, el Altísimo reina y las naciones son su herencia. El Salmo termina diciendo, levántate, oh Dios. Y la respuesta fue, ya me levanté. Y aún me levanto en cada corazón que cree, en cada lengua que proclama, en cada nación que se rinde a mi nombre. Así que la pregunta no es si Dios se levantará, ya lo hizo. La verdadera pregunta es, ¿te levantarás tú?